Mira, la verdad es solo una. La verdad es solo una, pero los sabios la llaman por muchos nombres. Ciencia, historia, literatura, arte, poesía, todas caben dentro del Tao. ¿Qué es el Tao? Pues el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Pero aquí te lo explicamos. Esto es el Tao explicado. No hay luz sin oscuridad. No hay bien sin mal. Ambas caras de la realidad se complementan. Del mismo modo, tú te sientes un algo separado del cosmos, pero tú y el cosmos son el mismo proceso. Uno es todo y todo es uno. En este capítulo hablaremos de la historia del arte, de la moral, de cómo habitar el presente y de cómo vivir en armonía con el Tao. No forzar las cosas, dejar que sucedan. Por eso el maestro actúa sin hacer nada y enseña sin decir nada. Hoy toca leer el segundo capítulo que dice: Al nombrar algo como bello, el resto se vuelve feo. Al nombrar algo como bueno, el resto se vuelve malo. El ser y el no ser se engendran mutuamente. Lo fácil y lo difícil se complementan. Lo largo y lo corto se hacen lo uno a lo otro. Lo alto y lo bajo dependen uno de otro. El antes y el después se siguen uno a otro. Por eso el maestro actúa sin hacer nada y enseña sin decir nada. Las cosas surgen y las deja suceder. Las cosas se van y las deja ir. Tiene, mas no posee. Actúa, mas no espera. Cuando el trabajo está hecho, se olvida y por eso dura para siempre. El primer capítulo trató de la imposibilidad de conocer el Tao, que es muy importante. En este capítulo se habla del segundo tema más importante, que es la no dualidad. La no dualidad es un concepto muy simple, que se repite en muchas religiones orientales. Básicamente es reconocer que no hay una separación entre tú y el mundo que te rodea. Uno es todo y todo es uno. La experiencia que tenemos del mundo cotidianamente es la de una dualidad. Allá afuera está el mundo y aquí adentro estoy yo. Estoy en el presente y me muevo hacia el futuro. Después del día viene la noche, ahora estoy vivo y mañana me muero. Nuestra vida parece transitar constantemente de un estado al otro. Siempre negamos el presente por la expectativa del momento que vendrá, pero si lo piensas, el presente es lo único que hay. Nos transformamos, sí, pero esta transformación, este flujo, es lo único que hay. La dualidad, según el Tao, es una idea que emerge del lenguaje. Por eso los primeros dos conceptos comienzan con el verbo nombrar. Al nombrar algo como bello, el resto se vuelve feo. Al nombrar algo como bueno, el resto se vuelve malo. Bello y feo, igual que bueno y malo, son solo conceptos humanos, discriminaciones necesarias que hacemos para categorizar a la realidad, pero que no forman parte de sus características. No hay un algo en el mundo que sea intrínsecamente bello o malo. Digo, en el capítulo anterior hablamos acerca de cómo color, olor, sabor son solo construcciones de nuestra percepción. Imagínate otras cosas tan abstractas como la moral o la estética. Comencemos con lo bello y lo feo. ¿Cómo se puede nombrar algo bello? ¿No hablábamos en el capítulo anterior de cómo desde el no ser se puede entender la esencia del Tao y que la belleza era una imagen que se siente bien? ¿Cómo puedes nombrar algo bello? Sería como decidir que vas a sentir algo cuando lo ves. Piensa en lo poderoso de la belleza, es un estímulo visual por el cual te recompensa tu organismo. Estaba pensando eso en las propiedades perceptivas de la simetría cuando veía las ilustraciones que es un amigo de Morelia. Él dibuja unas calaveritas en unos recuadros Art Deco que se ven bien coquetas, porque el cuadro se intercala con la maleza sobre la que está parada la calaverita. Entonces, tiene elementos interesantes visualmente, pero el recuadro Art Deco es lo que le da toda la personalidad a las ilustraciones. Y me puse a pensar en la simetría. ¿Por qué se siente tan bien cuando una cosa es igual de ambos lados? Y aquí discúlpenme si me pongo a especular, porque se han dado razones biológicas de por qué nos gustan los rostros simétricos, supuestamente señal de salud, juventud, adaptabilidad. Pero ¿y los objetos? ¿Por qué nos atraen los objetos simétricos? ¿Por qué se siente mejor ver una figura simétrica que una figura irregular? Aquí sí me permiten especular un poco. Creo que es porque le permite a nuestro cerebro optimizar recursos al construir su modelo visual del mundo. Para pronto, tu cerebro es flojo y siempre está buscando la manera de hacer más con menos. Si puede procesar una mitad del objeto y luego interpretar la otra mitad como lo mismo, pero volteado, pues lo va a hacer. De hecho, siento que por eso mismo nos gustan las rimas. Le ahorramos trabajo al cerebro y el organismo nos recompensa con emociones positivas. Cuerpo huevón. Pero eso no es belleza,
Es un diálogo de fotones y emociones entre tu cuerpo y el cosmos, que son dos mitades de un mismo proceso, pero hasta que le llamas bello a lo bello, nace lo feo. Nace lo feo porque, como dijo Síndrome a Mister Increíble, cuando todos sean súper, nadie lo será. La condición natural del lenguaje es que discrimina. Al nombrar algo, niegas todo lo demás que no es ese algo. Piensa en el ejemplo que dábamos del árbol, que es en realidad un punto de encuentro de procesos, especies, vida y muerte en constante simbiosis, pero al nombrar al árbol, niegas el micelio que alimenta sus raíces, los gases que inhala y exhala, los animales que viven en sus ramas. Nada de eso es árbol. Al nombrar al árbol, lo aislamos de su entorno. Pasa lo mismo con lo bello. Al nombrarlo, lo aislamos del resto, y el resto, por puro antagonismo, se vuelve feo. Y una vez más, la mente enferma del lenguaje puede interpretar estos símbolos como características intrínsecas de la realidad y terminas comiéndote el menú del restaurante. Piensa, por ejemplo, en el eurocentrismo que le dio forma a nuestras ciudades, especialmente en Latinoamérica. Los colonizadores, pues Dios los bendiga, no eran filósofos, no eran antropólogos, eran soldados, así que no tenían mayor entrenamiento estético que las imágenes que vieron en su natal España. Y abrirse a una estética poco familiar cuesta trabajo, requiere de entrenar la sensibilidad y abrir la mente de forma deliberada. Esta gente pues no venía a experimentar otras manifestaciones de la estética, venían por oro y por gloria, y sus sentidos pues ya venían calibrados para eso. Cuando se construyó la Nueva España, pues no se hicieron edificios u obras de arte en la manera en la que lo hacían los nativos de este continente, sino que se importaron la estética de su tierra natal. Y es normal, todos apreciamos más lo que es familiar. De hecho, este fenómeno tiene un nombre, es el principio de familiaridad. Entre más nos exponemos a un estímulo, más nos gusta. Este es el principio que justifica los millones y millones que las disqueras le invierten a la radio y al TikTok para hacernos escuchar a su Bad Bunny y a su Peso Pluma. La primera vez que los escuchas es poco familiar, pero ya que lo escuchaste 1000 veces y en todas las fiestas, pues le empiezas a agarrar el gusto, ¿no? Porque tu cerebro ya lo puede predecir fácilmente. Disminuyes la incertidumbre a tu alrededor. El problema es cuando interpretamos esta familiaridad como belleza, porque entonces comenzamos a calificar todo lo que no conocemos, todo lo que no nos es familiar, como feo. Les pongo el ejemplo de México, donde décadas después de haber ganado nuestra independencia y forjar una identidad propia, aún se erigían edificios inspirados en la estética europea, y hasta el día de hoy se desprecia la estética de los pueblos originarios porque al no entrar dentro de los cánones de belleza que interiorizamos, la identificamos como fea. Es más, me atrevo a sugerir que este es el principio que subyace la historia de las vanguardias del arte. El arte del Renacimiento rompe con la estética tradicional del arte medieval y crece, de la mano de talleres y artistas hasta convertirse en canon. Luego surge el Barroco, rompe con esa estética romana e incorpora elementos exagerados, emoción intensa y cuesta trabajo aceptarlo hasta que se vuelve el nuevo estándar. Se le lleva al extremo con el Rococó y luego surge el Neoclásico, que rompe con la ornamentación frívola y regresa a las formas familiares del arte griego y romano. Luego, cuando el neoclásico se homogeniza sobre la estética europea, surge el romanticismo, que rompe con las formas y la simplicidad del neoclásico y pone el énfasis en las emociones, el individuo, la naturaleza, y se hace el nuevo estándar. Hasta que llega el realismo y rompe con esta idealización dramática de la vida para presentar imágenes más cotidianas, más del día a día, y se hace canon hasta que llega el impresionismo. Y aquí ya tenemos más testimonios de cómo fue recibido por primera vez esta corriente artística. Y la verdad es que no la tuvo fácil. El mismo nombre es una burla al cuadro de Monet que se llamaba Impresión, Amanecer. Los críticos utilizaban el término impresionismo para referirse a todos esos artistas que ellos veían como chafas, ¿no? Que utilizaban pinceladas crudas y que le ponían más atención a la luz que a la forma. Y eventualmente el impresionismo también se volvió canon y luego llegó el cubismo a romper con el impresionismo y luego llegó el surrealismo a romper con el cubismo. ¿Tú me entiendes? En este diálogo, a través de los siglos, entre las escuelas establecidas del arte y la ruptura que hacen de ella, aquí podemos ver la fragilidad de aquello que nombramos como bello. Los artistas repiten lo que es bello porque así les dijeron que se tiene que pintar en las escuelas, pero su función como artistas no es repetir la belleza de generaciones pasadas, sino buscar su propia estética, su propia voz. Y las vanguardias más exitosas lo son porque responden al sentir de sus tiempos. Eventualmente se vuelven canon porque en su arte vive algo fuera de la belleza que sin embargo resuena en el interior de la gente que ve reflejada en ella su propio tiempo, con sus inquietudes, con sus necesidades de expresión. El hecho de que se aleje de las formas tradicionales de la belleza no hace que se sienta menos actual
o menos relevante, todo lo contrario. Belleza y fealdad son solo divisiones arbitrarias del lenguaje, pero el arte opera en otras ligas. Lo mismo pasa con lo bueno y con lo malo. En su genealogía de la moral, Friedrich Nietzsche describe el proceso de formación de la moral. Según él, primero ocurren los desarrollos históricos. Un pueblo conquista al otro, generalmente por las armas. Y luego cuando empiezan a explicarse el mundo que han creado, pues no encuentran la moral en aquellos que se comportan de manera piadosa, correcta, no. Encuentran la moral en ellos mismos, en la aristocracia y en las cosas que hacen. Incluso en las palabras que utilizamos para describir aquello que es bueno, nos remitimos a sus orígenes aristocráticos. Cuando hablamos de algo noble o caballeroso, estamos hablando de los títulos nobiliarios de los conquistadores que veían su propio actuar como correcto. Y es que todos tenemos una doble moral. Tienes que admitirlo, somos objetivos para afuera, pero subjetivos para adentro, porque conocemos nuestros estados internos y nuestras motivaciones. Al mirar nuestras acciones, las entendemos en el contexto de la infinita complejidad que nos compone, pero al observar las acciones de los demás, no sabemos sus motivaciones, solo observamos sus efectos. Por eso cuando alguien se pasa un alto, mi primer impulso es decir, oye, eso no se hace, respeta. Pero si yo me paso un alto, pues nadie iba pasando, además yo traía prisa, ni le hice daño a nadie. La moral parece ser más como una máscara que usamos hacia adentro. Es lo contrario de la personalidad. La persona es esta máscara que usamos en sociedad para ocultar al chango incomprensible que llevamos dentro. Pero la moral es una máscara que usamos hacia adentro para no ver nuestro verdadero efecto sobre el mundo. Por eso lo que realmente necesitamos como sociedad no es una moral subjetiva que me encumbra como el bueno cada vez que el otro hace algo más malo y sí, pero el PRI robó más. No, necesitamos una ética común, que todo el mundo siga. Pero al nombrar lo que es bueno, una vez más, no todos pueden ser súper. Automáticamente discriminamos, aislamos lo bueno y el resto se vuelve malo. Y si esta moralidad se define a partir de las acciones de la aristocracia, entonces lo malo corresponde a las acciones de las clases bajas. Piensa en el lenguaje que usamos para describir una mala acción. Eso fue bajo, fue vulgar, fue bellaco. Pero bueno y malo son una pérdida de tiempo. Son barreras arbitrarias que pintamos sobre una realidad no dual, que es mucho más compleja. En la sabiduría zen se cuenta una historia que deja esto bien claro. Un granjero tenía un solo caballo. Un día su caballo escapó y los vecinos dijeron, qué malo. Pero luego el caballo regresó con 10 caballos salvajes que conoció en su viaje y los vecinos dijeron, qué bueno. Al día siguiente el hijo del granjero trató de montar un caballo y el caballo le rompió una pierna y los vecinos dijeron, ¡qué malo! Pero al día siguiente las tropas del rey llegaron a reclutar a todos los jóvenes para la guerra y se llevaron a todos los jóvenes, menos al hijo del granjero porque no podía caminar. Y todos dijeron, ¡qué bueno! Esta historia no tiene moraleja, solo ilustra lo fluido de la situación y lo inútiles que son nuestras consideraciones de bueno o malo. La situación simplemente es. Y luego dice, el ser y el no ser se engendran mutuamente. Lo fácil y lo difícil se complementan mutuamente. No hay mente consciente sin los impulsos subconscientes que la subyacen, pero tampoco podrías tener esta experiencia de tus procesos internos si no fuera por la razón. Ambas caras del ser son distintas manifestaciones de un solo proceso de percepción, y es este proceso de percepción el que califica las cosas como fáciles o difíciles, pero de manera relativa a sus propias capacidades. Si me pones a resolver una ecuación diferencial, pues yo no acabé la prepa, yo te voy a decir que es muy difícil. Pero pregúntale a un egresado del MIT y te va a decir que es muy fácil. Lo fácil y lo difícil aquí depende más de nuestra ignorancia que del problema en sí. Lo fácil y lo difícil aquí dependen más de nuestras capacidades que del problema en sí. Pero a ver, pónganme ese egresado del MIT en una batalla del Total War y le voy a demostrar lo que es difícil. Creo que fue en la Universidad de Stanford donde hicieron un experimento de percepción de distancia. Le preguntaron a varios sujetos que estimaran varias distancias, si eran cerca o lejos, y luego compararon sus respuestas con respecto al contexto de cada participante. Los participantes que tenían vidas más activas estimaban más distancias como cortas, y quienes llevaban vidas más sedentarias veían las mismas distancias y las estimaban como largas. Y aquí hay un giro de tuerca. A la mitad de los participantes les dieron un shot de azúcar, de esos que toman los ultramaratonistas, y cuando los pusieron a estimar distancias similares a las que ya habían calificado como largas, de pronto les parecían más cortas. O sea, nuestra percepción de lo largo es relativo, no solo a nuestra historia de percepciones, sino también a la cantidad de energía que tenemos para caminarla. Piensa en un minuto, un solo minuto. ¿Es corto o es largo? Pues depende.
Si te acabas de despertar y apagas la alarma del despertador y solo dormiste 3 horas y te duermes un minutito más, pues se siente muy corto. Pero a ver, un minuto en posición de plancha, se te hace eterno. Por eso dice el Tao, lo largo y lo corto se hacen lo uno al otro. Lo alto y lo bajo dependen uno de otro. No hay un pico sin sus faldas, pero ambas son parte de la misma montaña. No puede haber cresta sin valle, pero ambas son partes de la ola. Ambas dependen mutuamente. ¿O te imaginas una ola que sea pura cresta? ¿O una montaña que sea puro pico? Conceptualmente no existen, porque olas y montañas son patrones aislados por el lenguaje de una realidad insondable a la que domamos a través del lenguaje. Y luego dice, el antes y el después se siguen uno a otro, pero es que el tiempo es una ilusión. Esta es una de las cosas más geniales que he descubierto. Ubicas que en el espacio no hay arriba ni abajo, ¿verdad? O sea, puedes dar vueltas en el espacio y no hay un arriba y un abajo. Sin embargo, aquí en la superficie de la Tierra, tenemos estos puntos de referencia y se siente en el cuerpo que hay un arriba y un abajo porque estamos en presencia de un objeto con mucha gravedad, que es la Tierra. Lo mismo ocurre con el tiempo. Las leyes de la física son reversibles. Si corres la película de un péndulo yendo de un lado a otro, yo no tengo modo de saber si el video está corriendo al derecho o al revés, porque en ambas direcciones las leyes de la física son las mismas. Pero en el universo observamos el paso del tiempo porque estamos en presencia de un objeto con muy poca entropía, que es el universo en el momento del Big Bang, y nos dirigimos hacia un momento de mucha entropía, que es la acelerante expansión del universo. Considera el pasado y el futuro de un huevo que se rompe. ¿Por qué podemos recordar su pasado, pero no podemos recordar su futuro? Incluso si no viste el huevo antes de que se rompiera, la cantidad de configuraciones de la materia de este huevo que tiene forma de huevo es muy limitada. Hay muy pocas formas de este huevo de ser huevo, casi la misma. Pero una vez que se rompe, la cantidad de configuraciones físicas que puede tomar su materia es infinita. Puedes imaginarte alguna, pero no obtienes suficiente información para predecir todas las posibles formas en las que este huevo se va a romper. Pasa lo mismo con el universo. El pasado corresponde a aquellas configuraciones físicas que ya observamos y el futuro corresponde a las posibles configuraciones del universo que pueda tomar. Y si conocieras cada partícula del universo con su velocidad y su trayectoria y la cantidad de energía que trae, quizá podrías hacer una razonable predicción de la siguiente configuración física del universo. Pero es imposible, son demasiadas variables, demasiadas partes móviles para que puedas hacer una predicción, así que solo te queda imaginar, con cierto nivel de incertidumbre. ¿Pero tú alguna vez has habitado el futuro? ¿O tú has vivido siquiera un segundo en el pasado? No, lo único que hay es este momento presente, es lo único que puedes habitar. Esta experiencia consciente en primera persona es todo lo que hay. El pasado y el futuro son solo ideas, patrones de activación neuronal que no corresponden a la realidad, son solo predicciones. Incluso tus recuerdos no son una copia fiel de eventos pasados, sino predicciones que haces del pasado, con más elementos y mayor certidumbre, pero predicciones al fin y al cabo. Hay un montón de ejemplos de que la memoria no es una fuente confiable de información. El efecto de desinformación, por ejemplo, cuando alguien es expuesto a información falsa después de haber vivido un evento, esta información puede llegarle a fabricar memorias falsas de un evento que ellos mismos experimentaron. ¿O qué me dices del efecto Mandela? Un montón de gente dice venir de otra dimensión donde Nelson Mandela murió en prisión y por eso tienen esa memoria, pero al final es una memoria falsa que se construyeron de manera colectiva. El tiempo es un círculo plano, decía Friedrich Nietzsche. Él se dio cuenta de que si la materia del universo es finita, y el tiempo es infinito, y todo está en constante transformación, entonces esta configuración específica de la materia, en el tiempo infinito, volverá a ocurrir, una y otra vez, infinitas veces. Y algo que ocurre infinitas veces es eterno. Nosotros simplemente experimentamos un fragmento de la eternidad y por eso creemos que es finito. Nos sentimos arrojados del pasado hacia el futuro por la forma en la que sobreviven nuestros cuerpos. Erwin Schrödinger, físico al fin y al cabo, definía la vida como organismos caracterizados por su habilidad de mantener un estado de entropía negativa frente al inevitable incremento en entropía que ocurre en el universo a su alrededor. ¿Cómo mantenemos ese estado de baja entropía? Contribuyendo a la entropía a nuestro alrededor. Cuando te preparas un arrocito con vegetales para alimentar a tu cuerpo y mantener la entropía interna, lo primero que haces es transformar un montón de plantas de arroz, complejísimas en su estructura y su relación con su medio ambiente, en una homogénea pila de granos de arroz.
Y luego las verduras, frutos vegetales de complejísimas formas, deben partirse en pedacitos más simples, que luego masticamos y convertimos en una pasta homogénea de la que nuestro cuerpo puede obtener la energía y los nutrientes que necesita para mantener la homeostasis en su interior. Básicamente, evitamos la entropía de adentro, aumentando la entropía de afuera, pero ambos, adentro y afuera, son el mismo proceso. Si esta propiedad del universo que nos reclama el equilibrio contra la voluntad de todas nuestras células es tan importante para nuestro funcionamiento, pues tiene sentido que hayamos evolucionado para percibirla en la forma del tiempo. Pero no hay más que el presente. Considera las dos teorías más populares de cómo se va a morir el universo, ya sea por muerte de calor o por Big Crunch. Por un lado, la muerte de calor del universo. Hemos detectado que el espacio-tiempo se expande y que la velocidad a la que se expande está acelerando. Si esta tendencia persiste, entonces llegará el momento en el que se expandirá el espacio entre los átomos y luego el espacio entre las partículas hasta que llegue el punto en el que la materia misma sea imposible. Nuestro vasto universo de infinitos colores se expandirá en un vacío sin fin que simplemente seguirá acelerando. La otra teoría, el Big Crunch, dice que eventualmente la gravedad frenará la expansión del universo, pero comenzará un proceso de atracción mutua, donde toda la materia se atraerá por gravedad entre sí, hasta que toda quede comprimida dentro de un momento similar al que dio origen al Big Bang, y el universo vuelve a nacer. Si este fuera el caso, eso significa que caemos repetidamente a través de un universo que nace y muere dentro de sí mismo, semilla, planta, semilla, semilla, planta, semilla. Nuestra percepción del tiempo en un universo que se repite infinitamente es solo una consecuencia de la selección natural, pero cada momento es eterno. Incluso en el caso de la muerte de calor, aun si el universo no se repite y se expande infinitamente y solamente hubo un Big Bang, ¿cómo sabemos que hubo un Big Bang? La verdad es que no sabemos, es una teoría, con bastante evidencia, pero lo único que realmente hemos podido observar, lo que la evidencia realmente nos dice, es que hace 13.800 millones de años el universo era muy pequeño, muy caliente y muy denso. La explicación tradicional es la del Big Bang, pero en este modelo no hay respuesta para lo que pasó antes. Ahí en la singularidad nuestras leyes de la física y nuestras expectativas del espacio-tiempo se rompen. Pero hay otra teoría que ofrece una mejor explicación. La teoría de la inflación eterna. Si la aceleración de la expansión del universo continúa, no se detendrá en el momento en el que la materia misma sea imposible. Seguirá exponencialmente hasta el punto en el que el espacio se doble cada fracción de segundo y siga acelerando. Una desaceleración en la expansión de ese universo, aunque poco probable, en la eternidad del tiempo es inevitable. Entonces, si una región muy chica de este universo que crece al doble de su tamaño cada 100 millonésima de segundo se desacelera, aunque sea solo un poco, la cantidad de energía contenida dentro de esa burbuja del universo recrearía las condiciones exactas de un Big Bang, que luego seguiría su eterna inflación dándole forma a un universo como el nuestro. Pero en este escenario, nuestro universo es solo una burbuja, rodeada de incontables burbujas, probablemente infinitas, donde otras desaceleraciones dieron forma a otros universos con otras condiciones iniciales, separados entre sí por vastos mares de espacio en eterna inflación. Si todos los universos posibles emergen de los mares del caos y regresan a él infinitamente, esto significa que no solo cada momento es eterno, sino que cada universo es eterno. Por eso el físico Carlo Rovelli escribe en su libro El orden del tiempo que es la entropía y no la energía la que mantiene las piedras en el suelo. El tiempo es una ilusión. Y aquí viene la parte en la que Lao Tse finalmente pone en práctica sus observaciones naturalistas. Hasta ahorita, solo nos había dicho cómo es el universo, pero no nos dice cómo actuar en él. Era importante primero entender al Tao con el que estamos lidiando y desaprender esta ilusión de la dualidad que nos entregan los sentidos y el lenguaje para poder entender qué es lo que podemos hacer. El poema dice: por eso el maestro actúa sin hacer nada y enseña sin decir nada. Esta es una verdad que artistas, bailarines y atletas reconocerán de inmediato, la de llevar los conocimientos al cuerpo y actuar sin actuar. Confiar en el cuerpo. Cuando comienzas a jugar un deporte, o cuando aprendes un instrumento, incluso cuando juegas videojuegos, las primeras veces son las más difíciles, porque tu cuerpo no está familiarizado con la actividad, así que tus instrucciones al cuerpo deben pasar primero por la mente racional, y luego el cuerpo empieza a calibrarse para ver cómo cumple estos comandos de la manera más eficiente posible. Al principio es muy difícil,
Pero luego cuando duermes, el cerebro pasa toda la información relevante del día a la memoria a largo plazo. Con el tiempo, las neuronas distribuidas a lo largo de tu sistema nervioso comienzan a fortalecer las sinapsis más usadas, de ahí la importancia de la práctica, y llega el momento en el que el movimiento, la técnica, se vuelve segunda naturaleza, y se la puedes confiar al cuerpo. Por eso dice el maestro, no habla de que puedas hacer sin hacer a la primera, pero una vez que dominas una técnica, el mejor modo de ejecutarla es confiársela al cuerpo y hacer sin hacer. Simplemente entrar en estado de flujo. Este estado de flujo es un estado en el que básicamente dejas de ser. No sé si te ha pasado que te concentras tanto en una tarea que dejas de ser tú y el tiempo desaparece y simplemente eres uno con la actividad. Te pierdes en el hacer y no recuerdas que eras tú haciendo eso hasta que lo recuerdas. Una canción que me gusta mucho decía, no te das cuenta de que vives en el momento hasta que es una memoria. Es como una paradoja, porque si te dieras cuenta de que estás en el momento, al observarlo desde tu ego y considerar tu papel dentro de la situación, ya no estás presente, no estás concentrado, estás pensando en algo más, ya no estás en el momento. Es hasta que termina ese nivel de concentración que puedes prestarle atención a otras cosas e interpretas la experiencia de ese momento como una memoria. Pero no es fácil alcanzar este nivel de concentración. Necesitas de una cuidadosa combinación de habilidad y dificultad para lograrlo. La dificultad, como ya vimos, es relativa, depende de tu habilidad, por lo que si haces algo muy fácil, pues te vas a aburrir, pero si haces algo muy difícil que supera tus habilidades, te va a dar ansiedad y no vas a poder seguir. Es en este punto medio, cuando estás llevando tus habilidades al límite, pero comienzas a explorar terreno inexplorado, cuando la toma de decisiones se hace en tiempo real y entras en estado de flujo. Y se siente bien, la verdad es que se siente muy bien. Te deseo muchos estados de flujo en tu vida, deseo que cultives esos instantes de presente, porque ahí hay una pista. Esa es la única parte de la vida que realmente vale la pena. Nuestro organismo nos recompensa con emociones positivas cuando entramos en este estado. Nuestro sistema dopaminérgico nos llena de emociones positivas para seguir en este estado y perseguirlo. Y creo que esa es consecuencia de la selección natural. O sea, piénsalo. El resultado natural de este estado de flujo es que descubres partes de ti que no conocías. Tus capacidades crecen, tu habilidad se perfecciona. Seguro hubo changos, porque la vida toma todos los caminos, que no sentían estas mariposas en el estómago cuando practicaban una habilidad al límite de sus capacidades, pues estos changos nunca tuvieron un incentivo para mejorar lo que fuera que hacían y tenían menos habilidades para competir por recursos. Pero para Lao Tse, el maestro no solamente entra por error en este estado de flujo, no entra por coincidencia, sino que lo cultiva y entiende que no es él quien hace este proceso, porque él no tiene un yo, él es el Tao. El maestro le presta su cuerpo al Tao para seguir con su flujo. Por eso dice, las cosas surgen y las deja suceder. Las cosas se van y las deja ir. Dejar ir es una lección muy importante de este libro. Es una habilidad indispensable para habitar el presente. Todo pasa, lo bueno y lo malo. Cuando pasamos por lo malo, buscamos escapar de él lo antes posible y entonces habitamos el futuro. No habitamos el presente, nos la pasamos pensando en el futuro. Pero cuando pasamos por lo bueno, tememos perderlo. Y es en este impulso ególatra de conservar lo bueno para siempre que lo perdemos. El momento bueno se convierte en ansiedad y por el temor de perderlo, no lo apreciamos. Por eso dice Lao Tse, tiene, mas no posee, actúa, mas no espera. ¿Me dejas contarte una anécdota? Cuando yo vivía en el bosque, un día me encontré una mantis religiosa. Era bellísima y sus movimientos muy elegantes, me encantaba, es un bicho precioso. Mi primer impulso fue capturarla, ponerla en una pecera y poseerla, para poder verla cuando yo quisiera. Ese acto de poseer es como la manifestación física de no saber dejar ir. Pasa lo mismo cuando admiramos el bello canto de las aves en el cielo y queremos poseer esa belleza y enjaulamos al ave, pero ella no canta igual. Desde su jaula el ave solamente puede cantar canciones tristes. Y está pasando lo mismo en todas nuestras ciudades, por lo menos en México, en todos nuestros bosques. En Guadalajara, por ejemplo, el hermoso bosque de la primavera está desapareciendo porque la gente no sabe tener sin poseer. Quieren tener el bosque justo enfrente, quieren poseer, quieren el título de propiedad de la tierra. Así que cercan el terreno, deforestan, construyen departamentos y buscan con su ingenuidad de concreto poseer al bosque. Pero cuando todos hacen lo mismo,
Lo único que pasa es que siguen deforestando, siguen construyendo y el bosque que tanto amaban desaparece por no dejar ir. Al final no enjaulé a esa mantis religiosa, la dejé ir, pero con el tiempo observé que cada vez había más mantis religiosas. Bueno, una vez, pobrecita, me la encontré sin cabeza, al menos, supongo que al menos corrió con suerte, pasó sus genes a la siguiente generación, pero luego me tocó ver a una mantis embarazada comiéndose un alacrán y fue un espectáculo rarísimo. Y semanas más tarde, en mi cocina, me encontré con una mantis chiquitita, que seguramente había nacido de ella. Y vi mantis de todos colores, con todas las texturas, pero yo nunca controlaba cuando las veía. Me las encontraba de pronto, como a un buen amigo en la calle. Siempre era una buena sorpresa. Actúa, mas no espera. Cuando el trabajo está hecho, se olvida, y por eso dura para siempre. Decía Aristóteles que la virtud es un hábito. No se construye de acciones, sino de acciones repetidas sobre el tiempo. Por eso es importante construirnos una buena rutina. Cuando me escapé de la sociedad y me fui corriendo al bosque, yo lo único que buscaba era libertad. Nada más. Por un momento me creí libre porque ya no tenía jefes o padres o autoridades controlando mi tiempo. Yo era libre de hacer lo que quisiera. Y por eso mismo no hice nada, porque yo no controlo lo que quiero hacer. El cuerpo de chango que habito está constantemente atravesado de deseos, pensamientos, miedos, impulsos, y como no tenía un rumbo fijo, pues seguía cada una urgentemente. Me pasaba el día entero persiguiendo mi propia cola hasta que la inutilidad de mis acciones me mandaba exhausto a la cama. Dicen que no hay buen viento para aquel que no sabe a dónde va, y yo no sabía. No bastaba con liberarme de mis jefes, ahora tenía que liberarme de mi propio cuerpo. Ahí descubrí que sin disciplina no existe la libertad. Sin disciplina somos esclavos del cuerpo. Así que poco a poco fui añadiendo actividades a mi rutina y las repetía. Primero de forma un poco forzada, pero con el tiempo se convirtieron en segunda naturaleza. Y como tenía la fortuna de controlar todo mi tiempo, llegó el momento en el que habitaba una rutina hermosa. Actuaba sin esperar porque no hay expectativas en algo que haces por gusto. Cuando actúas con expectativas, el acto que efectúas se vuelve un medio para un fin. Imagínate el fútbol. Si tú juegas fútbol porque te divierte jugar fútbol, felicidades, vas directo al estado de flujo, lo vas a hacer muy bien, disfruta. El acto de jugar es el fin en sí mismo. Pero si juegas fútbol para impresionar a otros, o para ganar dinero, o para volverte más fuerte, entonces el acto en sí es un medio para un fin, y todo el tiempo estarás pensando en ese fin. Tus expectativas te impiden habitar el presente. El presente es solo un trámite para un futuro que nunca vas a habitar. Por eso cuando el trabajo está hecho se olvida, y por eso dura para siempre. Piensa en esos chicos que algún día se fueron de intercambio a otro país y pasan el resto de sus vidas añorando volver a ese lugar y tiempo donde fueron tan felices. O incluso yo mismo, recordando con nostalgia mi pasado en el bosque con las mantis religiosas. Esto sí lo he podido experimentar en tiempo real. Cada segundo que paso extrañando el pasado es tiempo que no estoy apreciando el presente. Y el presente se me define como un montón de ausencias. A la ciudad le falta todo aquello que era bosque, y mi mente está en todo lo que no tengo, ignorando lo que sí tengo. Me estoy perdiendo de lo bueno real por la memoria de lo perfecto imaginario. Por eso aspiro a ser como el maestro, que vive en el presente y entiende que su dualidad es una ilusión, porque ese trabajo suyo, del que se olvida y dura para siempre, no es otra cosa que el flujo mismo del universo. ¿Quién eres tú, sino el cosmos que ha decidido actuar con manos humanas? Préstale tu cuerpo y deja que siga su curso. Nos vemos la próxima semana para hablar de por qué las jerarquías nos enfrentan entre nosotros y para aprender la habilidad más importante del taoísmo, la de no hacer. Hasta entonces, recuerda que estas palabras son solo un dedo apuntando hacia la luna, y si te quedas viendo el dedo, nunca vas a ver la luna.